Tenemos el gusto de saludar y le agradecemos la paciencia a Raúl Zaffaroni, que ya está con nosotros. Raúl, muy buenas noches, gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. ¿Cómo has visto? Ahora quiero hacer alguna mención al artículo suyo, creo que es Identidad Colectiva, donde fue publicado, pero esta discusión en la semana que, bueno, decíamos recién, medio un debate sobre algo que no ocurrió, pero debate al fin, porque tomó la agenda pública. Bueno, realmente creo que nunca pensé que realmente podía haber una falta de seriedad y una irresponsabilidad tan grande como para manejar una manipulación política, una manipulación de la opinión pública frente a un problema tan serio como el que tenemos. El problema no es un problema de presos, no es un problema de personal penitenciario únicamente, es un problema de la salud de todos. Es decir, no es un problema solo de las cárceles, es un problema de todas las instituciones totales, en el sentido de Goffman. Todas las instituciones en las que hay concentración de personas. Miremos los datos europeos, miremos los datos de Europa, miremos los datos de Italia. El 50% de los muertos en Europa por efecto del coronavirus ha sido de ancianos en hogares o en asilos. De los 25.400 muertos que tiene Italia en este momento, promedio 79 años, el 96% con enfermedades anteriores y el 50% en asilos y geriátricos. Bueno, cuidado, tengo una prima en este momento que se golpeó la cabeza, la llevaron al hospital de Cantù, en la Lombardía. Le contagiaron el coronavirus y está muriendo ahora en otro hospital. Cuidado, la concentración de personas, la institución total, ese es el problema. Es decir, nadie dice que se van a soltar a homicidas, etcétera. Por otra parte, tengamos en cuenta de lo que se trata es de medidas transitorias. Es decir, el arresto domiciliario es transitorio. Si no se da la casualidad que termina de cumplir en estos meses que dure la pandemia, la pena, claro. o estuviese en condiciones de obtener la libertad condicional, pasado esto, vuelve a la cárcel. Ya sé que la cárcel tiene condiciones, bueno, pero las condiciones eran anteriores. Bueno, esas seguirán. Pero bueno, de lo que se trata es de una medida de carácter transitorio, no son excarcelaciones, no son amnistías, no son indultos. Y tiene razón Bernie en dos cosas que dice. Bueno, ¿cuál es el exceso? El exceso es el chiquitaje de población penal que tenemos por efecto de la política de la señora Bullrich y de sus equivalentes y de sus bandas. Bueno, primero es eso. Segundo, ¿quiénes Raúl son responsables para encarar esto? Tiene que ser el Poder Judicial, que no le tiren la responsabilidad ni al Ejecutivo ni al Legislativo. El Poder Judicial, cumpliendo con la Constitución, tiene que resolver el problema. Preguntaba respecto al chiquitaje. ¿Hay números sobre, recoger fundamentalmente sobre lo que conversábamos del artículo de hoy, que determine cuál es el porcentaje de gente que está detenida en virtud de los delitos que ha cometido? Mira, no tengo los números esos, pero viendo las estadísticas de condenas de todos los años, eternamente entre nosotros, alrededor del 70% es por delitos contra la propiedad. Claro. Hay que ver en ese 70% cuáles delitos contra la propiedad son con violencia física, cuáles no son, pero entiendo que eliminando ese chiquitaje, tomando las medidas que se tienen que tomar respecto de las personas vulnerables, bueno, las cárceles quedarían en un 70-80% ocupadas, donde pueden quedar los delitos más graves, los sujetos que están imputados o condenados por delitos más graves. ¿Está mal pensar...? No niego la posibilidad de que alguien que vaya a arresto domiciliario sea un descerebrado, que llegó deteriorado y la cárcel en estas condiciones lo deteriora más y quiera cometer otro hurto, otro robo en la calle. Con el policiamiento que hay va a durar poco, inmediatamente va a volver. Claro. No, siempre supimos que quien quiere meterse en la cárcel no le es muy difícil meterse. Claro. Bueno, algún hecho de eso puede haber. Raúl, pero no hay ninguna masacre que se va a cometer en la calle ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué sucede con personal penitenciario que entra y sale, que llega a su casa, que puede contagiar a la casa? Miremos el desastre que está sucediendo en Perú, miremos el desastre que está sucediendo en Colombia, miremos lo que está sucediendo en El Salvador. Bueno, es eso lo que se quiere evitar.
Después, pasada la pandemia, volverán, los que no terminaron la pena, volverán a la cárcel. Bueno, listo, y seguiremos peleando porque las cárceles sean un poco más dignas, etcétera. Sí, Bueno, sí. pero otro problema, ¿no? Está mal pensar, y ahora quiero darle el pase a Gabriel Morini, que corre para todos los delitos, que incluso los que nos generan más repulsión, como violadores, como asesinos, como delitos de lesa humanidad, esta norma transitoria de que si está en población de riesgo y cumple con los requisitos estipulados, tenga la prisión domiciliaria, es decir, ¿incluimos también ahí a los delitos de lesa? Si lográsemos hacer una despoblación racional de los delitos de menor intensidad, de los delitos con menor índice de agresividad, bueno, las cárceles quedarían en un 70-80%, donde podemos mantener en condiciones de higiene el resto. Ese es el problema. Ahora, si no logramos eso, no nos va a quedar otra que, bueno, no podemos convertir una pena privativa de libertad en una pena de muerte. Eso cualquiera se da cuenta de eso. Bueno, respecto de los de lesa no debe haber absolutamente ningún privilegio, pero tampoco puede haber ninguna discriminación. Tampoco respecto de ello podemos convertir una pena de prisión en una pena de muerte. Bueno, una cosa es que a algún juez trasnochado se le ocurra darle un privilegio. No, privilegio no, pero la igualdad es el artículo 16 de la Constitución. Ni privilegio ni discriminación. Lo que es igual para todos. Total, que se pasen 3 o 4 meses en la casa, no van a poder cometer otro genocidio. Bueno, listo. Mi opinión es esa. Pero no hagamos ese tipo de distinciones cuando lo que estamos haciendo o lo que estamos pidiendo y lo que dicen todos los organismos internacionales, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la delegada especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el delegado especial, el relator especial de Naciones Unidas para Independencia del Poder Judicial, lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice la Comisión Interamericana, lo que dice el Papa, que le dedica el Via Crucis a los presos. Bueno, no discutan con nosotros, sean valientes los que dicen eso, discutan con quien tienen que discutir, discutan con el orden internacional, discutan con el mundo. Tengan la valentía que tiene el señor Trump y el señor Bolsonaro. Están locos, sí, ya sé que están locos, pero son valientes, discuten con el mundo. Bueno, este gorilato nuestro quiere discutir, quería estar en el mundo, bueno, discutan con el mundo, no con nosotros. Nosotros lo único que hacemos es repetir lo que dice el mundo. Doctor, buenas noches. Gabriel Morín lo saluda. En su experiencia, ¿le parecen suficientes o satisfactorias las acordadas que han dictado, por ejemplo, Casación? ¿Cree que la Corte debiera intervenir en fijando algún tipo de posición a nivel general o para intentar zanjar esta discusión? Yo creo que sí. Creo que los egresos son insuficientes, las cárceles siguen estando superpobladas y por consiguiente el número de egresos que hay no alcanza para resolver el problema sanitario, la bomba virósica que son las cárceles superpobladas. Ese es el grave problema. Y es un problema para todos, es un problema para la salud de todos. Estamos haciendo todos este sacrificio, quedarnos, no salir, cuidarnos, respetar las normas, la norma de cuarentena, mantener distancia, salir con el barbijo, todo eso. Sí, estamos haciendo todo eso para evitar un colapso del sistema de salud. Y por otra parte estamos dejando que funcionen estas bombas virósicas. Y no sé, tengo en cuenta, cuidado, que no me estoy refiriendo solamente a cárceles. Tenemos que tener en cuenta lo que pasa en los hogares de ancianos, tenemos que tener en cuenta en los institutos de menores, tenemos que tener en cuenta lo que sucede en cualquier concentración, manicomios, etcétera. Cuidado con toda institución total donde haya concentración de personas. Esto es por la salud de todos. No está en juego el problema de los presos. A mí no me importan los presos, esas cosas que dicen. Bueno, sí, puede que no le importe. Está bien. Por un lado están los derechos humanos de los presos, fenómeno, pero ahora hay un problema que es la salud de todos. Es que evitar que colapse el sistema de salud por una manipulación política, por una manipulación de medios de comunicación que están haciendo, por mentiras. Las cosas que estoy escuchando son pavorosas.
un señor que sale diciendo que van a soltar los presos porque son los, no sé, porque son la base del kirchnerismo, qué sé yo. Los presos nunca fueron negocio político para nadie. Los que defendemos los presos siempre fuimos piantavotos en todos los partidos políticos, en todos los movimientos políticos. A mí me han bajado de listas por hacer eso. ¿Por qué? Porque nunca es popular eso. Si los presos fueran negocio político, las cárceles no estarían como están. Bueno, no digan pavadas. Una señora que dice que van a soltar los presos para hacer milicias paramilitares, para policizar el país, y dice que eso se hizo en Cuba, se confunde, en Cuba nunca se hizo eso. Doctor, buenas noches. Eso fue en Camboya, se confundió Cuba con Camboya, Pol Pot fue que hizo eso. Doctor, buenas noches, lo saluda Noelia Barral Grijera. Usted hablaba recién de la senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, Felicitas, que fue justamente Becar Varela, sí. Becar Varela, exactamente, que fue justamente quien en un audio que se viralizó decía esto. Hay también sectores dentro del Frente de Todos, usted lo mencionaba recién, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que se ha mostrado muy en desacuerdo con estas prisiones domiciliarias transitorias para parte de los privados de su libertad. Usted decía, tiene razón en parte, pero el resto de la discusión con Berni, que usted ha dado públicamente, ¿la lleva internamente? Claro, porque Berni entra en contradicción. Por un lado, tiene razón en que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. Perfecto, estoy perfectamente de acuerdo. Esto lo tienen que resolver los jueces. No le pueden esquivar el glúteo a la jeringa en esto. Los jueces son los responsables que tienen que resolver esto. En el marco de la Constitución. Listo. Artículo 18 de la Constitución. En segundo término, tiene razón en que esto es el chiquitaje que la campaña de Bullrich y compañía metió en la cárcel, pero entra en contradicción cuando se hace cargo del mismo discurso de Bullrich. Bueno, no, ahí seamos coherentes, por favor. ¿Y usted llega a plantear esto internamente en el Frente de Todos o simplemente es una discusión que por ahora se está dando públicamente? Yo no tengo militancia política en el Frente de Todos en este momento. Ahora, si tengo que, como siempre estuve en una posición nacional y popular, y si le tengo que decir algo a los compañeros y a las compañeras, le tengo que decir, bueno, miren, por favor, seamos coherentes internamente, por favor, bajemos las internas, bajemos esa interna.